Pablo a los Corintios, por favor. Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 al versículo 16. El hermano acabó de leer el texto de la Biblia y continuamos nosotros en esta tarde con la exposición que hemos venido en esta mañana, con la exposición que hemos venido desarrollando, la serie que hemos tomado de Primera a los Corintios. La serie de nuestra exposición es orientando una iglesia desorientada. Ya llevamos aproximadamente un año exponiendo esto para las personas que hoy están con nosotros nuevas, o sea que nos acompañan por primera vez, aunque no nuevas en el cristianismo. Y quiero ubicarlos en el contexto de la epístola. Cuando nosotros vamos a Primera a los Corintios, no debe sorprendernos la situación actual de la iglesia. La iglesia de hoy tiene divisiones, tiene problemas, tiene desórdenes, tiene hermanos que a veces tienen actitudes malsanas. Pues déjenme decirles a ustedes que esto no es ajeno a la iglesia del primer siglo. La iglesia de los Corintios era una iglesia que había sido establecida y fundada por el apóstol Pablo. Una iglesia que se había desarrollado al máximo en los dones espirituales. Dios había dotado a esta iglesia de grandes dones espirituales. Pero así como Dios visita una iglesia, también tiene los problemas que se dan. De la misma visitación surgen también problemas y dificultades en la misma congregación. Y en esta congregación surgieron problemas de índole de división, elitismo, carnalidad, inmadurez, problemas inmorales, problemas de exaltación a los líderes religiosos. Vemos, por ejemplo, un caso en 1 Corintios capítulo 5 de un hombre que había tomado a la madrastra por mujer y estaba fornicando, la madrastra de él, la esposa de su padre, por mujer, y estaba fornicando, la iglesia lo estaba tolerando. También hermanos que estaban viviendo una vida promiscua, hermanos que no podían solucionar sus problemas en la iglesia, sino que tenían que ir ante tribunales humanos, como decir al juez: si usted y yo tenemos una diferencia, vamos y nos metemos una demanda y arreglamos los problemas con impíos. Problemas también en cuanto a preguntas en cuanto a la soltería, el divorcio y el nuevo matrimonio. ¿Recuerdan ustedes que vimos eso en el capítulo 7? Sobre la deuda, que espero que todos los hombres y las mujeres aquí hayan pagado sus deudas, ¿cierto? Ya saben a qué deuda se refiere el apóstol Pablo. Que por qué Pablo decía que el hombre o la mujer debía quedarse preferiblemente soltero por causa de la persecución en aquel tiempo. Después estuvimos tratando el asunto en el capítulo 8 de la libertad cristiana, y aún todavía estamos tratando sobre la libertad cristiana. Vamos al capítulo 11 y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, no sin antes invocar el nombre de Dios. Padre amado, venimos en esta tarde o en esta mañana a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y pedimos a ti que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones a tal modo, Señor, que la palabra que nosotros aprendamos hoy la recibamos como palabra tuya y no como palabra de hombres, y que hoy podamos salir de este lugar edificados. Esta exposición, Señor, es una exposición un poco dura y difícil para la cultura en que nosotros estamos. Amado Dios, rogamos que tu Espíritu esté enseñándonos a nosotros en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, esta es la segunda parte de nuestra exposición. ¿Y sabe cómo era el título del mensaje hace 8 días? ¿Quién recuerda el título del mensaje hace 8 días? El velo en el culto cristiano, parte 2. ¿Por qué vamos a tratar del velo? ¿Acaso debiéramos saltarnos ese asunto? Y mucho más si este tema tiene que tocar a las jóvenes en la iglesia. Los jóvenes no. Si hay un joven con un velo en la iglesia, estaríamos pensando que es un poco raro, ¿no? Pero consideramos la situación del velo de la mujer. Y Pablo empieza diciendo en el versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como las entregué. Aunque la escritura allí en su Biblia dice la palabra instrucciones, la palabra instrucción es la palabra tradición. Y cuando nosotros escuchamos el término tradición en la Biblia, a veces como que suena
así como la iglesia, la iglesia de hoy o la iglesia posmoderna maneja religioso. Pero la palabra tradición aquí simplemente lo que Pablo está diciendo es que los corintios recibieron las enseñanzas tal y como él las enseñó. Las tradiciones eran las tradiciones o las enseñanzas apostólicas. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes en esta tarde, en esta mañana, ya estoy conectado con la tarde, en esta mañana es: ¿ustedes sí recibirán las enseñanzas que los apóstoles nos dejaron a nosotros así de la misma manera? ¿O simplemente eso fue para ellos y no para nosotros? ¿Qué tal si les digo a ustedes que Pablo se preocupa mucho por cómo nosotros debemos venir al culto público y cómo nos presentamos delante de Dios? Y hay una de las cosas que vemos nosotros aquí que exalta muchísimo, es el uso del velo de la mujer en la iglesia. Y no es algo que yo me estoy inventando. Muchos quizás estarán dejando ir sus pensamientos más allá de lo que la Biblia está diciendo. Ahora este hombre nos va a poner reglas. No. Esto también es causa, o digámoslo así, esto también es para sopesar como motivo de libertad de conciencia. ¿Y por qué razón? Pablo dice, allí en el capítulo 11, en el versículo 13, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Juzguen ustedes, yo no les voy a imponer esto, pero es propio que la mujer ore, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Entonces lo está dejando a la libertad de conciencia. Cada uno de nosotros miramos. ¿Ustedes qué dirían, mujeres? ¿Que es propio o que no es propio? No le estoy preguntando a los hombres. ¿Qué dirían ustedes como mujeres? ¿Es propio o no es propio? ¿Será que Pablo está tratando de imponer una moda dentro de la iglesia? ¿O simplemente era un formalismo cultural? Pues déjeme decirle que eso tenía que ver con la cultura, y hoy también lo estamos viendo. Esta semana me fui a Metro, es que es aquí, ¿no? El Club Museo para las ciudades capitales. Y vi una mujer, estoy viendo muchas mujeres hoy, aquí en Facatativá, cubiertas toda su cabeza. Diego me decía que eso es una moda, y William también me decía que es una moda que está surgiendo. Así como los musulmanes, es una moda. Bueno, pero lo que Pablo está enseñando aquí no es una moda. Pablo está hablando de la reverencia que debe tener tanto el hombre como la mujer en el culto público. Y eso es importante. ¿Ustedes consideran que es importante ser reverentes en el culto público? Es obvio que es importante. Es obvio. Ahora, ¿qué dijéramos? Todos estamos acostumbrados a tener el cabello corto como hombres y la mujer a tener el cabello corto o el cabello largo. ¿Qué tal si decimos que es importante que juzguen ustedes si es necesario que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta? O que el hombre se deje crecer el cabello. ¿Cuántas mujeres le gustaría? A la hermana Laura le gustaría que el hermano Alfonso se dejara crecer el cabello. ¿Cómo que no es posible? Yo he visto personas así, con el cabello largo. O Diego tuvo el cabello largo. Si tuviera la posibilidad de escanear una foto con Diego con el cabello largo, bueno, yo creo que todos saldrían corriendo aquí, ¿no? Pero la verdad es esa. ¿Hasta dónde alcanza nuestra libertad? Y si estamos dispuestos a hacerlo. Lo que les voy a enseñar en esta mañana no es algo que como pastor lo quiero imponer, sino es algo que ustedes deben juzgar a la libertad, deben juzgar desde la perspectiva de la libertad cristiana. Es decir, que de aquí en adelante, si vemos a una mujer utilizando el velo en la iglesia, yo me sentiría muy feliz, porque yo sí creo que la mujer debiera utilizar el velo. Pero no quiere decir que porque la mujer utilice el velo va a ser salva. No, lo que sí quiere decir Pablo es que es reverente, y que si la mujer utiliza el velo en el culto público, no solamente es reverente, sino que también honra a su esposo. Es lo que Pablo dice. Por eso es que Pablo no se introduce de manera directa hablando del velo, sino que el apóstol Pablo habla de algo, y es sobre la autoridad. Y lo primero que hace es eso: les alaba y les dice que ellos retuvieron las tradiciones de los apóstoles tal como las enseñó. Pero, mire lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice? El 13. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿De qué está hablando?
está hablando de la autoridad, ¿cierto? Está hablando del asunto de la autoridad y de la subordinación. Estamos hablando allí, Pablo presenta ¿a quién? A el mismo Dios como prototipo en autoridad, y las mismas personas de la Trinidad como parte de esa autoridad y subordinación. Subordinación. Pero no una subordinación como lo presenta el modalismo, ¿no? El modalismo es una corriente que se dio en el primer siglo, que enseñaba un tipo de subordinación totalmente diferente al que se presenta en el concepto teológico trinitario, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo está subordinado al Padre, pero Cristo es igual al Padre. O sea, es el mismo Dios, en su esencia. ¿Recuerdan hace 8 días el principio ontológico? Yo les dije a ustedes del principio ontológico, no odontológico. La ontología tiene que ver con el estudio del ser. Y la ontología no solamente es parte de la teología, sino también parte de la antropología. Y cuando estudiamos a Dios vemos que sí hay, Pablo presenta una subordinación. Aquí hay un adverbio de contraste. ¿Cuál es el adverbio? Pero. Sí, ustedes retuvieron lo que yo les enseñé, las instrucciones que se les han dado, pero hay un detalle. Hay problemas de sumisión. Hay problemas en cuanto a la autoridad. Y ese es uno de los problemas que más nos aqueja en nuestro tiempo, ¿no? Hoy las mujeres se someten voluntariamente a los hombres. ¿Cierto que sí? Usted ve hoy la mujer muy sumisa. Bueno, algunas dicen lo siguiente: estamos en la liberación femenina y estamos en la posmodernidad. Ya se acabó el tiempo de las esclavas. Hace unos años atrás la cédula de ciudadanía salía, voy a utilizar a mi esposa porque pues, Marta Urrego de Espíritu. El movimiento de liberación femenina se introdujo aún dentro de la iglesia, y entonces ellas dicen Marta Urrego, y Cristo la hizo libre. Ya no es de, pero según Cristo sí debe haber una subordinación y no una insubordinación. La mujer debe también estar subordinada al hombre. El hombre debe estar subordinado a Cristo. Y Cristo está subordinado ¿a quién? A Dios el Padre. Y el Padre está subordinado ¿a quién? A nadie. Porque Él es autoexistente, autosuficiente, y Él es soberano sobre todo. Y si Cristo se somete, todos nosotros debemos tener en cuenta eso. La mujer debe sujetarse, pero el hombre también. Por eso dice: pero quiero que sepáis, y aquí están las intenciones del apóstol, que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza ¿de quién? ¿De los varones creyentes? No. Pablo dice que de todo varón. Del hombre creyente y del hombre no creyente, Cristo es la cabeza. Una cosa es que Él no lo reconozca. Ahora, la pregunta que les quiero hacer a ustedes también es: ¿aún de los jóvenes solteros Cristo sería también la cabeza? Cuando se utiliza el término varón, no es un término genérico como en otros aspectos de la escritura, sino que el término varón tiene que ver directamente con el género masculino. Cristo es la cabeza de todo varón. Y hay una cosa que es que los niños de 10 en adelante, o los niños que se están formando, deben entender algo, y es el principio de que ellos van a ser cabeza. Eso se les enseñaba, no solamente se les debe enseñar hoy, sino en el contexto de los judíos también se les enseñaba. Entonces Pablo quería que la iglesia supiera que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza ¿de quién? Ahí hay una cadena, ¿no? ¿La cabeza de quién? No se escucha muy fuerte. La cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Y Dios, la cabeza de Cristo. Aquí el término Dios, en el sentido ontológico, en el sentido del ser, está haciendo referencia no a toda la Trinidad, sino a la primera persona de la Trinidad. Entonces hay una subordinación, que quiere decir sujeción, en lugar de insubordinación. Cuando hay insubordinación, entonces estamos por fuera de los principios espirituales. Y eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Entonces vemos nosotros que ese principio se debe mantener. ¿Y qué era lo que había en la iglesia? Discusión acerca del culto. Después vemos nosotros la cena del Señor, los dones espirituales, entre otros. ¿Y hoy a qué nos vamos a dedicar? Hace 8 días vimos los 3 aspectos de la cabeza y la subordinación.
y no la insubordinación. Y hoy vamos a estar viendo entonces el asunto de la vestimenta. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10, todos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mínimo es todos. Porque si la mujer no se cubre, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, puede ser en la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de... Ustedes saben que a mí me es imposible saltarme este pasaje porque estamos predicando Corintios de manera expositiva, consecutiva, es decir, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Por lo tanto, yo no puedo decir, esto no lo voy a tratar porque puedo ofender a los hermanos, o algunos de pronto no pueden volver, o algunas se van a sentir. Tengo que seguir el desarrollo del texto como va. Entonces vamos a la discusión acerca del culto público y el desorden en cuanto a la presentación de las mujeres y los hombres en el culto. Entonces, el asunto de la vestimenta. Entonces, tanto un hombre como una mujer pueden deshonrar a Dios en la forma en que se vistan. Usted debe tener en cuenta que cuando usted viene a la iglesia, tiene que saber que usted se va a arreglar no para su esposo, no para que pueda seducir a unos cuantos muchachos en la iglesia o unas cuantas muchachas en la iglesia, sino que usted viene a la iglesia y se viste para honrar a Cristo, para honrar a Dios. Todo lo que yo hago como sacerdote, aún si usted mira, somos sacerdotes del nuevo pacto, ¿no? Y aún los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que tener ropa apropiada para entrar a la presencia de Dios. Hasta la ropa interior. No era Pat Primo, tampoco era Arturo Calle, mucho menos tampoco eran Jeff, ¿cierto? Ni ese tipo de ropa, eran pantaloncillos de lino fino en adelante. De ahí lo que sigue en adelante. Y si somos sacerdotes del nuevo pacto, nuestra vestimenta es importante. Todo lo que nosotros hacemos, capítulo 10, versículo 31, comamos, bebamos o hagamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. O sea, usted se viste para la gloria de Dios, usted come para la gloria de Dios, usted viene a culto para la gloria de Dios y no para parecer bien a otros. Entonces hay una forma que puede deshonrar a Dios. Veamos entonces en primer lugar los varones. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 7. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Ahora el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, puede ser la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria ¿de quién? Del varón. Vamos a hablar entonces primero con los varones. ¿Están prestando atención los hombres? Bueno, muy bien. Pablo argumenta en estos dos versículos que los varones no deben cubrirse la cabeza al orar o profetizar. Y esto es interesante, ¿no? Ahora, la palabra profetizar, ¿ya la vieron ustedes ahí? La palabra profetizar, ahí en el versículo 4. Y en el versículo 7 no está la palabra profetizar, pero en el versículo 4 sí habla de la palabra profetizar. Es importante aclarar respecto a la palabra profetizar. Esta palabra habla no tanto de predecir, sino de proclamar. O sea, la expresión que utiliza el griego aquí no es la expresión de predecir el futuro, sino de proclamar la palabra de Dios. Hoy en muchos cultos se está enseñando que los hombres profetizan, porque Pablo está diciendo aquí que los hombres profetizan. Pero la expresión profetizar aquí no es predecir el futuro. No es decirle a usted lo que le va a ocurrir mañana. La palabra profetizar da la idea de proclamar, de exclamar, de sacar la palabra y pronunciar la palabra de Dios, de enseñar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Esto es lo que hace un profeta. Versículo 3, 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía tenía esos tres elementos importantes. Primero, toda persona que profetizaba en la iglesia primitiva, entonces traía la palabra, y con la palabra, número 1, entonces edificaba, número 2, exhortaba, y número 3, consolaba. Eso es lo que trae un profeta. Un profeta no le dice que mañana
va a salir y se va a encontrar una hoja de baloto y se lo va a ganar. Tampoco le va a decir el profeta verdadero: dentro de 1 mes o 3 años te vas a casar y vas a tener un hijo, si eres estéril y a ti te va a salir. Eso lo hace el chamán del pueblo, el chamán de los llanos orientales, el chamán de las ciudades pequeñas, que le adivina a usted el futuro. Pero el que profetiza, lo único que trae es: Dios dice así, y ya lo dijo Dios. Dios lo dijo y es así. Entonces, volvamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 4 y en el versículo 7, Pablo argumenta que los varones entonces no deben cubrirse la cabeza al orar o profetizar. Y esto es interesante, como lo decía. ¿Por qué? Porque esto estaba yendo en contra de la cultura. Esto no era solamente un asunto de índole cultural, sino que estaba en contra de la cultura. ¿Por qué razón? ¿Recuerdan ustedes que cuando empezamos a exponer 1 Corintios dijimos algo como que la iglesia de Corinto es una iglesia compuesta tanto de judíos como gentiles? Entonces era una iglesia mixta. Ahora, los varones judíos oraban con la cabeza cubierta. ¿Recuerdan ustedes, y aún todavía lo hacen? En el muro de los lamentos algunos se cubren también la cabeza. Y ustedes ven los rabinos que cuando se paran a exponer se cubren la cabeza, ¿cierto? Ante todos los rabinos. Algunos, no todos. Otros se colocan, bueno, yo no me acuerdo cómo se llama, el coso ese. Entonces los varones judíos oraban con la cabeza cubierta, a lo menos a partir de la época de los apóstoles. Pero los varones romanos oraban usando su toga para cubrir su cabeza. Entonces hay una cosa interesante, y es que habían 2 aspectos culturales, los cuales Pablo empieza a ¿qué? A darle claridad y a decir cómo es que debían hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene la tendencia de traer los aspectos culturales y adoptarlos como doctrina. Pero lo que Pablo está dando son consejos para la iglesia, son orientaciones para la iglesia, no reglas impuestas. Ahora, al parecer, los griegos no lo hacían. Los judíos sí lo hacían, los romanos no lo hacían, pero los griegos no tenían la costumbre. Y los que conocen un poquito acerca de la cultura griega sabían que los griegos no hacían una cosa como esas. Pero Pablo afirma que los varones no deben cubrirse la cabeza. Ahí lo está diciendo. Ahora, ¿por qué no debían cubrirse la cabeza? Primero, en el versículo 7 nos da la respuesta a Pablo por qué los varones no debían cubrirse la cabeza, y quiero que vaya con su Biblia. Yo sé que es muy poco el tiempo, pero vamos allá al versículo 7. Anímense que es hoy que vamos a salir de ese problemita. ¿Por qué los varones no deben cubrirse en la cabeza? Como lo hacen los judíos y como lo hacían los romanos. ¿Por qué razón? En el versículo 7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Ahí vemos la primera razón que Pablo da. ¿Por qué razón el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando va a orar para el tiempo de la iglesia cristiana y para poder sacar ese tipo de cultura que habían traído tanto los judíos como los romanos? Porque el varón es la imagen y gloria de Dios. ¿Qué hace Pablo? Pablo se va al libro de Génesis a mostrar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando del género masculino. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. ¿Ya lo conocen ustedes? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Pablo se remite a esos textos. Ustedes saben muy bien que el Antiguo Testamento es el fundamento para la edificación de la iglesia primigenia o la iglesia primera. Entonces dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Esa es una de las razones por las cuales Pablo dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza. Ahí en el versículo 7 lo dice. ¿Por qué? Porque creó Dios al hombre a su imagen y a imagen y semejanza. Pero aquí Pablo está haciendo una distinción también en el versículo 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis,
está haciendo una distinción entre el hombre y la mujer. Ahora, la única diferencia que se puede notar es que el varón representa la autoridad de Dios. Todo hombre, y no es cultural, es un principio bíblico, todo hombre representa la autoridad de Dios. Y eso lo deben saber todas las mujeres. Claro está que el movimiento feminista que dice que no es así. Yo les dije hace 8 días que se toman de Gálatas diciendo que no hay varón ni hembra. Claro que sí. Delante de Dios, en salvación, Dios no se pone a mirar así, a ver, vamos a salvar a los hombres y a las mujeres no. En cuanto a fe tampoco. Pero delante de Dios, en cuanto a orden de creación y en cuanto al gobierno de la creación, sí Dios estableció al hombre como autoridad o como cabeza. Y ahí lo vemos, dice, y enseñoréese. ¿A quién le dice que se enseñoree? ¿Al hombre y a la mujer? No. Primero dice que Dios creó al hombre. Él dijo, entonces dijo la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y a quién le dice enseñoréese? En los peces del mar, en las aves. ¿A la mujer? No, al hombre. Porque el hombre es, como lo decía, el hombre representa la autoridad divina. O sea, le está diciendo, usted es el que debe gobernar eso. Por eso quiero abrir un paréntesis aquí. Los hombres que le dicen a sus esposas, mija, usted vaya a la reunión de los niños, mija, vaya y haga tal cosa. Nosotros tenemos la costumbre de hacer así, ¿no? Entonces, vaya a tal cosa, vaya haga tal otra, vaya ponga. No es correcto. Ese hombre está siendo un afeminado. Ay, ¿cómo así? Sí saben que es un afeminado, ¿no? El que no cumple con los deberes de hombre. Hace 8 días fui un poco duro y les dije a los hombres, ¿cómo fue que les dije? No sean hombres, sino sean varones, porque hombres son, pero sean varones en el sentido de que cumplan con su responsabilidad. Vemos nosotros la costumbre de los hombres. Mija, vaya al culto y después me dice qué fue lo que aprendieron. Sin vergüenzas. Perdónenme la expresión, pero es así. ¿Cómo así que vaya al culto y aprendan cuando, hombre, él es el que debe estar en el culto para que le enseñe a su esposa en la casa? Pero no se da eso. Para muchos puede sonar esto que estoy diciendo como algo machista. ¿Cómo así? Sí, porque incluso la mujer ha estado al frente de las cosas y en vanguardia de todo y ha querido tomar incluso hasta el liderazgo. Por eso vemos hoy hay pastoras, presidentas, porque a los hombres nos quedó grande gobernar. Abusamos del poder. La caída hizo que nosotros abusáramos de la autoridad que Cristo nos había dado. Es por eso que la mujer en asuntos espirituales no debe ser pastora. La Biblia no enseña que hay pastores. No vemos que Cristo haya... ¿Cuál fue la apóstola que... No me vaya a decir que fue Juan? Porque Juan, algunos la toman en el Código Da Vinci como cosa rara, ¿no? Pero la verdad es lo siguiente. Ninguna mujer, no por machismo, sino por orden. La mujer no debe enseñarle al hombre. Y entonces, si la mujer no le enseña al hombre, ¿qué le pasa al hombre cuando la mujer le está enseñando? Contéstenme ustedes. ¿Ahí hay problemas? A nosotros los hombres se nos olvidó la responsabilidad que tenemos. Es por eso que nosotros, y no imponer, bueno, aquí yo soy, porque eso sí somos excelentes, ¿no? Mira, aquí dice, someteos a vuestros maridos. ¿Cuántos se conocen Efesios capítulo 5? Venga para acá, aquí dice que usted se debe someter y no hay que alegar. Sí, pero es que más atrás dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó así. Qué bueno, ¿no? Porque es que no es cuestión de machismo. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre o el varón representa la autoridad. Voy a citar a Hodge. Hodge es un teólogo reformado, presbiteriano, que escribió lo siguiente: en cuanto al dominio con que el hombre fue investido sobre la tierra, Adán era representante de Dios. Escuchen por favor. Y me parece que Hodge está muy de acuerdo con lo que la Escritura dice. En cuanto al dominio con que el hombre fue investido sobre la tierra, en Génesis 1:26 lo vemos, era el representante de Dios. O sea, el hombre, Dios gobierna, pero el hombre también debe gobernar. Ahí no le dice a la mujer, vaya, mija, gobierne. Las mujeres en el tiempo del feminismo, por causa del machismo, ellas decidieron abandonar sus hogares para irse al trabajo, porque algunos vagos tampoco proveían y daban provisiones a sus esposas.
Y aún la iglesia fue infectada con esa tendencia o esa corriente, ¿no? Ahora, Él es la gloria de Dios, porque en Él se manifiesta especialmente la majestad divina. Miren qué derechos tan importantes y qué privilegios. Yo creo que Hodge está muy ubicado. Él es la gloria de Dios, porque la Biblia lo dice, ya Pablo lo dice, que es la gloria de Dios. Somos la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nosotros se manifiesta especialmente la majestad divina. Y no quiero decir con esto que en las mujeres no hay destello de la majestad divina. No estoy diciendo eso. Y tampoco creo que Hodge lo está diciendo. Ahora, Kistemaker también es un teólogo reformado, y cito también respecto a lo que dice la autoridad. En su relación de autoridad hacia la creación y hacia su esposa, el varón representa el dominio de Dios sobre la creación y la jefatura de Cristo como cabeza de su iglesia. Vuelvo otra vez a repetirlo. En su relación de autoridad hacia la creación y hacia su esposa, el varón representa el dominio de Dios sobre la creación y la jefatura de Cristo como cabeza de su iglesia. ¿Entendieron el principio? ¿Cierto? Kistemaker lo dice. Entonces tenemos una alta responsabilidad. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios le dio a Adán? ¿Qué le dio? Le dio sueño, como usted le da sueño. Le dio sueño y lo dejó dormir y lo dejó tullido. No. Dios hizo caer un sueño, pero le dio una hermosa mujer. ¿Y qué pasó con la mujer? Ella fue la que cayó, pero Adán también. Adán cayó primero, ¿saben por qué? Bueno, no estoy hablando en el sentido de orden escritural, porque descuidó a su esposa. ¿Y qué estaba haciendo Eva cuando Adán no estaba? Eva estaba hablando con el diablo, en Génesis el capítulo 3. Y como Eva estaba hablando con el diablo, entonces ¿qué pasó? Le hizo muecas, la hechizó y fue seducida y cayó. ¿Y recuerdan ustedes como le decía antes? Cuando la creó, ¿qué le dijo? ¡Ay! Maravilloso destello de gloria. Así como decimos nosotros, ¡qué hermosura de mujer! Como dicen los jóvenes hoy, ¡qué tarrado! ¿La vio? No con la morbosidad que hoy se ve, pero yo creo que la admiró tanto que dijo, ¿con qué posición? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dijo, va a ser llamada varona, porque el varón fue tomado. Y yo lo digo así. Se sintió tan orgulloso de ella, que después se sintió tan avergonzado de ella, en lugar de haber estado con ella. Primero y después de la caída, ¿qué le dijo? Adiós. La mujer que me diste por compañera fue la que me dio yo con él cuando él le preguntó. Qué sinvergüenzas, ¿no? Entonces, es importante eso. No, y todos nosotros somos así por naturaleza, sinvergüenzas. Cambiemos de actitud. Porque algo es decir, yo no tengo por qué ser así. Ya ahora estoy en Cristo, ahora debo ser mejor en Cristo, ¿no? Pero miren que cuando Adán cae, Dios no llama a Eva, ¿o sí? Eva, ¿quién te dijo que hubiera llamado? ¿Por qué no la llamó? No era la cabeza. Porque no era la cabeza. Porque no era la cabeza. La cabeza era Adán. Y qué interesante, porque esto nos ayuda a reflexionar un poco sobre la importancia de cumplir el rol como cabeza. No se sientan tan minimizadas ustedes y eclipsadas mujeres. Creo que ustedes son coherederas de la gracia de la vida, pero hay hombres muy cobardes y muy poco cristianos y poco bíblicos que no están tomando el rol que Dios les ha dado. Entonces, los argumentos de Pablo son sólidos, ¿no? Él es la imagen de Dios. Ahora, el versículo 4, volvamos allí a 1 Corintios. Creo que no hay enredo en lo que estamos hablando. De pronto algunos que se están con ositos cariñositos, con ojitos cariñositos, de pronto se... Después resulta diciendo, si ve mi hija que usted es la gloria de Dios, así es de que póngase los pantalones. Entonces, ¿por qué los varones no deben cubrirse la cabeza cuando oran? Porque son la imagen y gloria de Dios, en el versículo 7. Ahora saltemos al versículo 4. ¿Por qué los hombres no deben cubrirse la cabeza como lo hacían los varones judíos y los varones romanos? En el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. ¿Ustedes entienden qué es lo que está diciendo el texto allí? Afrentan su cabeza. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que el texto está diciendo.
Porque cuando Pablo habla de afrentar su cabeza, no está hablando de la cabeza especial y física del hombre, sino que afrentan a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea que cuando el hombre se cubre la cabeza en el culto y va a orar, ¿qué hace? Oiga, y Pablo era judío. ¿Y qué hacían los judíos cuando iban a la sinagoga? Se cubrían la cabeza. Pero aquí Pablo dice que el que hace eso afrenta su cabeza. ¿Y quién es la cabeza? La palabra afrentar significa específicamente avergonzar o deshonrar. Eso es. Entonces, cuando usted se cubre la cabeza, es por eso que usted no ha notado, muchachos, que vienen a los cultos y con su cachuchita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando lo veamos? Así no sea creyente. Amigo, por favor, por reverencia a Cristo, puede quitarse su cabeza, su cabeza, ¿no? Puede quitarse su cachucha. Al fin se despertaron, ¿no? ¿Puede quitarse usted su cachucha? Ay, pero es que eso son costumbres judaicas. No, hermano. No son costumbres judaicas, ni tampoco son costumbres gentiles. Son principios reverentes y Pablo es el único que los toca. Por eso, hermano, le recomiendo a usted y le sugiero que en lo posible, como hombre, no se ponga una cachucha cuando va a dedicarse a orar. Ahora, veo muchos hermanos, a veces he visto al hermano Alfonso. El hermano Alfonso está orando, o le dice uno por allá en la calle, cuando va a visitar a alguien, o estamos, hermano, oren, y él siempre cubre su amiga, entonces el amiga se la quita y ora. ¿Es así o no es así? ¿Por qué razón? Porque si se coloca eso y la mantiene encima, está afrentando, como lo vimos, avergonzando y deshonrando a la cabeza de él, que ¿quién es? Sin embargo, hay un problema, lo voy a decir respecto a la interpretación, porque es difícil. Muchos dicen que lo que no está claro es si el pronombre posesivo su refiere a Cristo o a sí mismo. Pero yo me inclino por pensar que es Cristo, ¿sí? Que es Cristo. ¿Por qué? Por el contexto. El versículo 3 lo dice. El versículo 3 lo dice. Estamos estudiando la Biblia, vamos al versículo 3. Eso se llama predicación expositiva. Predicar versículo por versículo y palabra por palabra. Vamos al versículo 3, a ver si está hablando de la cabeza de él físicamente. ¿Recuerdan el pronombre que les digo? ¿Cuál es el pronombre posesivo? Su, ese es el pronombre posesivo. Entonces, algunos dicen que no se sabe si ese pronombre posesivo, su, está haciendo referencia a ¿qué? A él, la cabeza de él, o Cristo como cabeza. Pero yo me inclino al contexto. El versículo 3, léanlo todos el versículo 3. Todos, fuerte. O sea, no podemos sacar un texto fuera de contexto, porque si sacamos un texto fuera de contexto, entonces ¿qué hay? Un pretexto. Pero algunos dicen que el pronombre es el que nos pone a dudar un poco. Pero me inclino por el contexto, que Cristo es la cabeza del hombre. Sin embargo, a la luz del versículo 10, también parece que Pablo estuviera hablando de la cabeza literal del varón, ¿no? Versículo 10, ¿qué dice? Pero, ¿en qué sentido? Entonces, digamos, ¿en qué sentido sería cabeza? ¿Cabeza física o cabeza como Cristo? Cristo como cabeza. Es decir, avergonzar a Cristo, no a tu cabeza. Yo no me siento avergonzado de tener una frente como el frente 22. Uno dice, tiene más frente que el Palacio Presidencial. No hay problema, yo no me siento avergonzado. Y tampoco avergonzaría mi cabeza. ¿Por qué? Porque mi cabeza pues no sentiría pena. Pero creo que sí está haciendo referencia a Cristo como cabeza. Ahora, vamos a ver la palabra o el verbo deshonrar, o qué es lo que dice aquí en el versículo 4, afrentar. ¿En qué sentido avergüenza su cabeza si la cubre? ¿En qué sentido? ¿Saben en qué sentido? ¿Alguien pudiera pararse y decir en qué sentido? Pues les voy a decir, parece que dado que el varón es la imagen y la gloria de Dios, debe dejar su cabeza descubierta en señal propia de su autoridad. Es por eso que debe dejar, porque es autoridad
en cierto sentido es el representante, el que está ejerciendo esa autoridad que Dios le dio. Ahora, una alternativa es que debe dejar su cabeza descubierta por respeto a Cristo, por respeto a Él, porque Él le dio ese poder, porque Él también está subordinado a Él, porque Él está por encima del hombre. Entonces, eso lo podemos nosotros notar como lo que vemos nosotros en los lugares donde hay monarcas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un vasallo entra al palacio de su majestad? ¿Qué hace? Se quita el sombrero y se inclina. ¿Por qué razón? Por respeto. Entonces, es algo así. Eso nos ayuda a entender un poquito lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos como hombres. Ahora vamos a las mujeres. Voy muy rápido, pero creo que vale la pena. Vamos a las mujeres. Versículo 5, versículo 6 y después el versículo 10. Todos. No todos a tiempo, hermanos. Entonces, a ver, volvamos otra vez, hermano. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si subiesen, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué? El versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿por causa de quién? Bueno, ya miramos los varones, ahora miremos a las mujeres, según lo que Pablo nos está mostrando sobre el velo en la iglesia. Hablemos entonces. Ya sabemos que el hombre no debe utilizar velo, ¿o sí? ¿Por qué? Porque avergonzaría la cabeza, avergonzaría a Cristo, afrentaría a Cristo. Ahora, ellas, a diferencia de los varones, ¿lo digo o no lo digo? Debieran utilizar algo sobre sus cabezas. Pastor, ¿por qué no nos dijo antes? Si no, nosotros nos hubiéramos ido para otra iglesia. No, yo tampoco lo había visto así. Hasta ahora que estoy estudiando expositiva y consecutivamente. Pero no es algo que se impone, es algo que es de libertad de conciencia. Por eso lo vemos allí. Versículo 13, léelo. Ahora sí léanlo para que lo entiendan. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir la cabeza. Está dejando y apelando a la libertad de conciencia de la iglesia. Le dice: juzguen. Yo no les estoy imponiendo nada, pero juzguen. Tienen ustedes libertad de hacerlo. Y después allí, al finalizar, por eso dice el 16: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, porque eso puede generar contienda. Ni la iglesia de Dios. Eso no es para contienda. A ver, que se paren, ponemos al hermano Víctor de Ujier, entonces dentro de 8 días, mujer que no traiga velo, mujer que no entra a la iglesia. No, es así. No es así. Pero si ustedes por reverencia lo pueden hacer, no, pero es que ahí dice que en lugar de velo le puede dar el cabello. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo respecto a lo que está tratando de enseñarnos aquí. Ese Pablo sí era extremista, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen jóvenes allá? Muy extremista. Menos mal que es mejor estudiar la Biblia versículo por versículo y que no el predicador se ponga a decir, sino más bien que la Biblia vaya diciendo. ¿Ustedes consideran todos que la Biblia es inspirada por Dios? Amén. Bueno, y que hay cosas que se deben interpretar a la luz de su contexto. ¿Ustedes mismos las están interpretando? Entonces, y yo no voy a hacer aquí, a ver, el que quiere cargar el velo, vale tanto. No, la mujer. No, esa no es la forma. Pero sí quiero utilizar el contexto en que se da Pablo y porque Pablo lo dice que la mujer debe cubrir su cabeza. Quiero que me escuchen, mujeres, lo que les voy a decir. Esta era la práctica normal de las damas griegas: no cubrir el cabello, la cabeza. Era la práctica. Las únicas que no usaban velo eran las prostitutas y las esclavas. ¿Cómo les parece?
Yo no estoy diciendo nada, hermano, solamente estoy mirando el contexto. Y pueden ustedes ir al contexto. ¿Quiénes eran las que no utilizaban velo? Las prostitutas, quienes usaban, ¿cómo usaban su cabello? Suelto, en el contexto griego. Y las esclavas, ¿cómo eran las esclavas? No con cabello, sino rapadas. Las esclavas mantenían rapadas y las prostitutas con el cabello suelto. ¿Me están comprendiendo? Estoy hablando del contexto, ¿no? ¿En qué se dio? Yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Esto es uno de los textos más difíciles. Por eso le decía a Diego o a William que lo predicara. Porque no es fácil. Déjeme decirle que hay textos tan difíciles que uno como predicador se ve tentado de decir, oiga, yo como que no voy a pasar por ahí porque voy a incomodar a más de una. O voy a incomodar a más de una. Pero nos toca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Por alguna razón, por cierta razón, algunas creyentes en la iglesia en Corinto querían estar en culto con la cabeza descubierta. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Entonces, hablemos de la parte cultural. Si una mujer estaba con la cabeza descubierta y llegaba a la iglesia, entonces, ¿cómo era identificada? Como prostituta. Y una que llegaba con la cabeza rapada, ¿cómo era identificada? Como una esclava. Eso era lo que pasaba. Y Pablo da dos razones específicas de por qué la mujer debe utilizar velo. Ya miramos el contexto. Ahora vamos a ver el versículo 10. Pablo da dos razones. ¿Cuáles son las razones específicas? La primera está en el versículo 10. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y la segunda se encuentra en el versículo 5. ¿Cuál es? ¿Cuál es el versículo 5? No debe deshonrar su cabeza. Entonces hay dos razones por las cuales, o hay dos razones específicas que Pablo da de por qué la mujer debía cubrirse cuando estuviera en el culto. ¿Por qué? ¿Por qué razón la primera? Por la señal de autoridad en el versículo 10. ¿Y la segunda por qué? Porque ellas no debían deshonrar su cabeza. Es decir, ¿quién es? Al hombre. O sea que una mujer que deshonraba al hombre era la mujer que no se cubría el cabello. ¿Por qué? Porque era una prostituta. Entonces, cuando no se colocaba eso, eso quería decir que era insubordinada y que estaba rebelde contra su marido y que era una sinvergüenza. Esa es la expresión. Estamos hablando del contexto. A los muchachos no se les había enseñado eso, pero qué bueno que los muchachos están aprendiendo también. Bueno, otra vez y digo, dentro de 8 días, bueno, si traen velo, bendito sea Dios. Si no traen velo, también bendito sea Dios. Pero me hacen más. Bueno, y hay iglesias, la iglesia presbiteriana ortodoxa en España utiliza a las mujeres velo. Algunas iglesias bautistas y hermanos libres, pero no sino por reverencia. Ahora, hay una cosa interesante, es que esto se da en un contexto cultural diferente al nuestro, ¿no? Es por eso que no se impone como norma. Porque después van a decir los hombres, no, usted es una vagabunda porque como no se pone velo. No, eso no, yo no quiero escuchar que de pronto las hermanas bien maltratadas lleguen aquí. Imagínense, no se pone velo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi hija? ¿Con quién está saliendo? Eso era en ese contexto. Creo hoy que a pesar de que ustedes no se pongan velo como mujeres, ustedes son mujeres santas. Son mujeres que aman al Señor, que son reverentes al Señor y que no están haciendo cosas indebidas. Pero tenéis que enseñarlo, ¿no? Muy bien. Entonces veamos la señal de autoridad del versículo 10. Ahora, no es fácil entender lo que Pablo dice en este verso tampoco. Al parecer está afirmando que la mujer debe usar un velo. ¿Cuándo? Miren lo que dice. Cuando oran. Versículo 6, versículo 7. En el versículo 5, perdón. La mujer debe usar el velo cuando ora o profetiza, ¿no? Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta. Cuando le pregunten a ustedes por qué está diciendo Pablo que tiene una respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué afrentaba la cabeza? ¿O por qué deshonraba la cabeza en el versículo 5? Porque estaba insubordinada y porque estaba proclamando que ella era una mujer chévere, ¿cierto? Usted sabe que era mujer chévere, ¿no? La mujer alegre, la vida alegre, como se dice aquí en Colombia. Es por eso que las mujeres sumisas, ¿qué hacían?
no sumisas solamente al hombre, sino porque ellas eran muy púdicas, ¿cierto? Púdica. Ustedes me entienden cuando yo digo púdico, es lo contrario a impúdico, o inmoral, o sucio. La mujer púdica, transparente y limpia, utilizaba eso para honrar a su esposo. ¿Usted se imagina un hombre con una mujer con velo en el contexto que Pablo estaba diciendo cómo se sentiría? Gracias a Dios que la mía sí es fiel. Eso era una señal de que ella era solamente de él, de nadie más, y que lo respetaba a él y que obedecía lo que él decía. Piénselo, William, hermano, para que le compre velo a su esposo, ¿no? Hermano Norberto, hermano bien. Pashminas, bueno, pashmina, entonces compre la pashmina. Por eso compre la pashmina. Pena, pastorita, Sí, ya voy para allá. No, me causa, porque ahí en el verso 5 dice, para final, que profetiza con la cabeza descubierta, es como si estuviera rapada. Pues supongo yo que la prostituta tiene cabello siempre suelto para seducir. Pero ¿qué significado tenía rapar a la...? Era una esclava. Una esclava. Era para no, era... ¿Apreciarla más? Posiblemente las esclavas no eran tenidas muy en cuenta, con mucho valor, entonces simplemente era eso, no tenía el valor que Dios le da a la mujer. ¿Me hago entender? Es eso. Bueno, continuamos. Entonces, el velo debía colocarlo la mujer ¿cuándo? En el culto, no a todo momento, como los grupos chiitas y los... ¿Cuáles son los otros? William, ¿usted qué conoce? Él es un cristiano que se inclina a conocer un poquito a los musulmanes. No le digo a la iglesia la barbaridad que usted hizo en San Cristóbal, por allá en el templo de los musulmanes. Talibanes. No, ellos no son talibanes, son musulmanes. Pero el hermano fue y cometió un sacrilegio, se lo voy a decir a la iglesia. Los musulmanes tienen algo donde se lavan las manos que parece un orinar y el hermano lo confundió con eso. Eso es una abominación terrible. No se ponga rojo. Pero bueno, hermano, si usted tuvo el atrevimiento de eso, entonces acuérdese del pelito. No, es que uno, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Pero no estoy diciendo por él, no se sienta avergonzado. Entonces, cuando la mujer iba a hablar en el culto, ¿qué tenía que hacer? Cubrirse la cabeza. Cuando la mujer iba a profetizar, a predecir el futuro. No, menos mal que lo entendieron. Es decir, a proclamar o a leer, no a enseñar. No está hablando de enseñar. Porque una mujer puede leer, por ejemplo, aquí una mujer puede preguntar, pero aquí la Biblia dice entonces ella tenía que tener su velo y ponérselo encima. ¿Sí? No a enseñar, porque no creo que Pablo esté hablando algo contradictorio a lo que dice en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14. El versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corinto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso dice la Biblia. ¿Qué Pablo tan machista es eso? Terriblemente. No, simplemente es un principio de autoridad, es un principio de orden y es un principio no de jerarquía, sino de Cristo como cabeza. Al hombre le fue entregada la autoridad para enseñar y la mujer no puede tomarse ese poder. Es lo que la Biblia está diciendo. ¿A cuántas mujeres les gusta ese texto? A ninguna. Entonces cojan su esfero y cojan. Eso no es palabra inspirada. ¿Eso es palabra inspirada? ¿Sí? ¿No? Claro que sí. Es palabra inspirada, y si no le gusta, entonces ¿qué tiene que hacer? ¿Borrarlo? Tiene que aceptarlo, porque si usted cree que toda la escritura es inspirada por Dios y es suficiente, y palabra por palabra es inspirada por Dios, eso es lo que Dios dice. ¿Y quién soy yo para cuestionar a Dios? Ay, que Dios sí es machista. No, Dios es autónomo en tomar sus decisiones y Él sabe por qué hace las cosas.
Muy bien. Entonces, el detalle es que el uso del verbo indicaría que ella está reconociendo que el varón es la cabeza. Que el varón es la cabeza. Cuando una mujer se ponía el velo allí, estaba reconociendo que el varón era la cabeza de ella. A diferencia de las esclavas, que eran subyugadas y no tenían un solo señor, pero eran subyugadas y menospreciadas. Y las mujeres prostitutas, pues no tenían ningún hombre, sino que andaban en la vida alegre. La mujer cristiana sí es una mujer que reconoce la autoridad de su esposo. ¿Amén? Ay, al fin les pido un amén. Sí, ustedes reconocen, mujeres, ustedes sí reconocen la autoridad de su esposo. No que sea mentirosas, sino de verdad. Ahora, si hay una mujer y un hombre, ¿quién es el que debe orar de preferencia? Pues obviamente el que debe orar de preferencia, ¿quién debiera orar? El hombre. 1 Timoteo 2, 8 al 9, vamos a ver. Ya se acabó el tiempo, 10 minutos y no alcanza a terminar otra vez. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 9. Les voy a decir por qué no es honroso que la mujer haga eso y qué fue lo que pasó. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Entonces, miren lo que dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira. ¿Y qué? Entonces, pero miren lo que sigue diciendo más adelante. O sea que cuando hablamos de orar, la preferencia es para el hombre bíblicamente. No quiere decir que no lo puede hacer una mujer, porque hay iglesias que no permiten que una mujer ni siquiera ore. Eso no es correcto. Allá en 1 Corintios capítulo 11 dice que la mujer puede orar, ¿no? Y puede incluso leer la palabra. Lo que no puede es enseñarle al hombre y dirigir un culto público. Mire lo que dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. La palabra hombre aquí, ¿recuerdan cuando vimos 1 Timoteo? No está haciendo referencia a las mujeres y a los hombres como tal. O sea, no es una palabra genérica. ¿Por qué razón? Porque más adelante, ¿qué dice? Asimismo que las mujeres, ve que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Asimismo, de la misma manera, está conectando lo primero, lo anterior con lo segundo, ¿no? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Es decir, de la misma manera que los hombres tienen la responsabilidad de orar en todo lugar, en el culto público, porque se está refiriendo a eso, de proclamar. Las mujeres deben tener mucho cuidado con el recato y el decoro en la congregación y en todas partes. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con ¿qué? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, ¿por qué estaba diciendo el apóstol Pablo esto? Porque recuerdan ustedes el contexto de las prostitutas también en Éfeso. Más de 1500 prostitutas tenía Diana de los Efesios, y las mujeres andaban llamando mucho la atención. Por eso es que le dice que son como mujeres que profesan piedad, porque la mujer no está diciendo que la mujer, porque algunos dicen, ve, la mujer tiene que utilizar faldas, la mujer no le puede poner pantalones, porque mire lo que dice Pablo. No, aquí está hablando es que la mujer le dé más trascendencia a su imagen externa que a su parte interna. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué es lo que debe hacer la mujer? Aprender. Y las mujeres son mandadas para aprender. Mire, yo en el curso de teología, en la iglesia tengo más mujeres que hombres, y los hombres, no, ellos son, lo saben todos. No vienen, mandan a ellas antes que les enseñen. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. ¿Por qué razón? Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está el problema. Si la mujer enseña, cuando yo estoy enseñando, estoy ejerciendo dominio sobre las personas. ¿Me van a entender? Y si aquí hay una mujer que está enseñándole a ustedes y el hombre está allá y le dice, amor, nos vamos, ¿ella qué tiene que hacer? Hermanos, disculpen que les predique lo otro, yo me voy. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ella tiene que hacer eso? Porque ella está sujeta a la cabeza de él, ¿sí? Al hombre que es la cabeza de ella, y él está sujeto a la cabeza
que es Cristo. ¿Ve? ¿Por qué no utilizamos las mujeres en la enseñanza pública? Porque si la mujer se para a dirigir aquí y tiene un esposo inconverso y él llega allá borracho y le dice, mi amor, denme el desayuno, ella tiene que coger su Biblia e irse y abandonar lo que estaba haciendo. Eso dice Dios, no lo digo yo. Ahora miren, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Las mujeres le enseñan a los hombres también. Y también quieren ejercer dominio. Hay hombres que dicen, como dice por ahí el Hada Contano, aquí mando yo cuando no está mi mujer. Ellas, tráigame, hágame, póngame. Hay mujeres que son así. ¿Y qué pasó que no hizo, que no trajo, que no puso? Qué deshonroso es eso. Hay mujeres que manejan a sus esposos así, con un solo dedo. Y eso no es bíblico. Eso no es santo. La Biblia no enseña eso. Niñas, cuando ustedes se vayan a casar, sepan qué se van a tener. Y los hombres también. Porque es que Dios es el que manda. Dios es el que dice. Ay, es que mi mamá es así. No, pues si su mamá es así, cambie usted, mijita, porque el prototipo que tiene en la casa no le sirve. Es así. Es que nosotros tenemos sangre negra. Pues vuelva a la blanca. Y es que somos temperamentales. Aprendan ustedes a sujetarse a sus esposos. Porque la Biblia lo enseña. Ay, si es un guache, entonces ¿qué? ¿Tengo que dejar de golpear? Hay mujeres que dicen así. No, tampoco está allá. Si no puede vivir con él, sepárese. Ah, bueno, yo no estoy diciendo eso. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7. El hombre llega a la casa y la mujer lo recibe así. Eso pasa. ¿Sí? Y empieza. 1 más 1 más 1 más 1, tanto. Recuerda que hay que pagar esto. El pobre hombre ni siquiera calienta el sueldo como, vea esto. Eso pasa. ¿Y sabe qué hace el hombre? Sabe, mijita, tome, aquí está la billetera, administre usted. No es correcto. No es correcto. Está afrentando su cabeza y ese hombre está afrentando su cabeza, que es Cristo. ¿Quién dijo que? ¿Quién dijo que los hombres deben darle el dinero a sus esposas para que lo administren? Hombre, no. Los hombres también tenemos que ser buenos administradores. Bueno, pero no pasa. Entonces ellas que se colocan nuestros interiores y se colocan nuestros pantalones y se colocan nuestros zapatos y nosotros nos ponemos las naguas y los tacones. Eso pasa. Entonces, a ver, mi amor, aquí está. Sí, todo ellas son las que deciden. Un hombre cristiano y su esposa la gerente de la empresa. ¿Cómo así que él es el dueño de la empresa y ella es la gerente? No. ¿Quién debe ser el gerente? El hombre. Bíblicamente. Ay, ese pastor sí es machista. No, es que ese es el rol. ¿Y ella qué debe hacer? Su ayuda idónea. Eso dice la Biblia, ¿no? Pero hoy las mujeres saben mandar más que los hombres, son mejores empresarias. ¿Y sabe por qué? Y no estoy descalificando la labor de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque los hombres no hemos sido verdaderamente hombres bíblicos. Pero eso no les da derecho a ustedes de que se tomen ese lugar. Entonces volvamos. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué razón? Y después argumenta Pablo diciendo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué razón? Mire, por orden de creación, por autoridad. No porque Pablo era un machista. ¿O sí? Léanlo todos. ¿Por qué razón? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero. Entonces, ¿es porque Dios es machista? No, porque Dios sí tiene orden y nosotros no. Porque Adán fue formado primero. ¿Y después quién? Entonces algunas mujeres dirán, qué desgracia haber sido yo mujer, qué desgracia haber nacido mujer. No, ustedes son coherederas de la gracia de Dios. Esa responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios es muy grande, muy grande. ¿Y qué sigue diciendo? Hay una razón, orden de creación y otro orden, el desorden de la desobediencia. ¿Por qué razón? Versículo 15. Versículo 14. Y Adán no fue engañado. ¿Por qué entonces la mujer? O sea que cuando Dios creó también al hombre, si el hombre no hubiera caído, entonces los dos tenían la misma autoridad. ¿Qué dicen ustedes? Si Adán no hubiera caído, entonces
Adán se sometería a la mujer y la mujer se sometería a Adán. No, señores, siempre iba a haber esa subordinación. Él era la cabeza, por lo tanto ella tenía que obedecer. Pero hubo una razón por la cual la mujer no le puede enseñar que pudiera haberlo hecho. ¿Por qué razón? Porque ella fue la que fue engañada. Pero aquí tiene una esperanza para la mujer, versículo 15. ¿Cuál es la esperanza? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ah, no, mijito. O sea que solamente chinos y chinos y chinos. Yo no sirvo para eso. Pero les voy a decir algo. La mujer fue creada por Dios para que tenga hijos y tenga una familia y ayude a su esposo en la familia. La mujer no fue creada para que fuera empresaria. La mujer no fue creada para eso inicialmente. La mujer fue creada como ayuda idónea del esposo de Adán originalmente y fue creada para conservar el matrimonio también junto con el esposo. Hoy las mujeres son empresarias y sus hijos marihuaneros, bazuqueros, homosexuales, de todo. Nosotros los hombres, me acuerdo cuando Miley de pronto en algún momento no pudo venir. Recuerdo a William con uno aquí, con el otro aquí, y no sabía para dónde andar. Porque nosotros no nacimos para eso. Yo era el niño y le decía a Diego, y dice, vaya a ver qué es lo que le pasa. Bueno, ya se le quitó la mala costumbre hasta que le dije, no, es que debe ir. ¿Sí se acuerdan? Porque esa es la función de nosotros. Pero aquí dice que se salvará. Ay, entonces yo no vuelvo a la iglesia, me voy a poner a tener familia y ya con eso soy salva. No es lo que Pablo está diciendo. Ese que se salvará teniendo hijos está haciendo referencia a que se salvará de ejercer esa autoridad y esa responsabilidad que tiene delante de Dios. ¿Cómo? Dedicándose a la familia, a criar a sus hijos, a tener a sus hijos. A eso. No es que se va a poner a salvar, porque si no, entonces yo me hubiera puesto a eso, ya mi esposa estaría segura. Yo hubiera por ahí unos 25 de una vez. Sí, tenga hijos y ya se va a salvar. ¿Por qué no? Entre más hijos tenga, más salva va a estar. Pero no es así. Se salvará de ejercer ese dominio, o sea, de ejercer esa autoridad de liderazgo que no le corresponde también. Oiga, qué interesante esto. Muy bien. Volvamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 11. Entonces, cuando hablamos de orar de la mujer puede orar siempre y cuando tenga algo en su cabeza. ¿Ven que no? Cuando dice profetizar, no está diciendo que enseñe públicamente, que predique públicamente a los hombres. Entonces, Pablo no puede contradecirse con lo que está diciendo anteriormente. ¿Sí? Es proclamar. Una mujer puede leer un texto bíblico ahí, pero si lo va a leer, si ese en ese entonces lo iba a leer, entonces ¿qué tenía que hacer? Eso es. ¿Tiene pañuelo por ahí? Eso era ya en aquel contexto, en el contexto en que se daba. Hay algunas iglesias bautistas que todavía son bienaventuradas en eso, son santas de verdad. Pero ¿qué tiene que ver ahora con lo que dice Pablo allí? Vamos a Pablo, porque allí dice que por causa de los ángeles. Algunos afirman aquí algo, ¿no? Porque dice en el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, no por causa de su esposo, sino por causa de los ángeles. ¿Qué quieren ustedes por eso? Como oscuro un poquito el texto, ¿no es cierto? Pero quieren saber qué es lo que dicen algunos respecto a ello. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver los ángeles con todo esto? Algunos afirman que la palabra ángeles aquí simplemente significa mensajeros humanos. Sin embargo, esto es poco probable. Es más factible que Pablo esté aludiendo a la presencia de los ángeles